Muy buenas traders, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar los procesos de acumulación y procesos de distribución en el mercado, Wyckoff. Seguimos con Wyckoff, pero ahora vamos a ver a profundidad un poco más la teoría de Wyckoff. ¿Cómo carajo se determinan las cotizaciones de los activos de todos los mercados financieros? ¿Cómo? Vamos a la clase de hoy, virome, agenda, papel y vamos a ello, traders. Si nos vamos en un pequeño momento a tratar de entender cómo se mueven los mercados detrás de lo que nosotros conocemos hoy como el dinero profesional, en el momento en el que Wyckoff realizó su teoría, pueden ir a Wikipedia de hecho, imagínense que ni siquiera había color en ese momento, 1873, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, no había iPhone, no le podían hacer una foto con color, pero la brillantez que tuvo este hombre hizo que su teoría llegue con mucha influencia, creo, determinante influencia para que un trader alcance la rentabilidad y para que un trader entienda el lenguaje que está hablando permanentemente el mercado en el gráfico, es literalmente esta teoría, ¿no? En mi caso es la conjunción de muchas, pero cuando yo, el primer despertar que tuve eh, a una teoría dura dentro del análisis técnico fue la de Wyckoff, ¿sí? Bueno, acá pueden ver en Wikipedia todos los análisis que él hizo, ¿sí? Su enseñanza, ¿no? A mí un dato que me llamó la atención, que no lo sabía, era que este señor se casó 3 veces, ¿sí? No lo sabía, pero sí sabía que había muerto en 1934, que realmente su propio método, o sea, el método que él, una vez retirado, lo hizo público, ¿no? Este señor era uno de esos profesionales que nosotros entendemos hoy, él que manipula en el mercado. Él estaba permanentemente manipulando el mercado, por eso él luego después legó su propio trabajo, sus propias décadas de investigación y de aplicación, porque no era un teórico. La teoría él la hizo posterior a su retiro. Por supuesto no iba a mostrar las cartas, ¿no? Sabiendo que era una información tan valiosa, no iba a mostrar las cartas de cómo juegan, de cómo jugaba él y sus en el mercado, ¿no? Así que dato de color, se casó 3 veces y la última fue la que le editó el libro, su última esposa. Bien, acá tienen toda todas ¿cómo es? Las teorías y los libros que ha escrito. Y quiero que se queden con esto, traders. Con este término, ¿sí? Operador compuesto o composite man en inglés, ¿sí? Vamos ahora al PowerPoint. Saben que old school. Vamos al PowerPoint, bien clarito, bien al hueso. Y luego vamos al gráfico. Miren, traders, ¿cómo carajo se mueven las cotizaciones de los activos en el mercado, según Wyckoff? Hoy vamos a hablar de esto. ¿Cómo se mueve el mercado? Acumulación, distribución, reacumulación y redistribución. Recuerden que nosotros en el video de la clase anterior y la anterior, perdón, Wyckoff con las 3 leyes, ¿sí? Oferta y demanda, causa y efecto y esfuerzo y resultado. ¿Se acuerdan la búsqueda de armonía? Que Wyckoff nos servía para poder encontrar esa armonía en el mercado y que cuando no encontramos esa armonía eh, entre una vela japonesa, como es mi caso, o una barra, si operan el gráfico utilizando las cotizaciones con barras, pero si veo una vela japonesa y su correspondiente volumen no tiene una amplitud similar, hay falta armonía. Y si falta armonía, hay algo raro. Y si hay algo raro, está el profesional manipulando el mercado. ¿Se entiende? Bien. ¿Recuerden el hombre compuesto? Bueno, ¿qué dice Wyckoff resumiendo, ¿no? Resumiendo respecto a su teoría de lo que vamos a trabajar hoy? Él dice que todo el mercado, para ser estudiado, ser entendido, tiene que entenderse, valga la redundancia, como si fuera manipulado por un solo operador. Es decir, como si yo abro el gráfico, por ejemplo, de una acción, la acción de Amazon, y yo tengo que teorizar en mi cabeza para hacer entendible, la palabra que utiliza es inteligible, pero para hacer comprensible al mercado, yo como trader tengo que entender que hay una sola persona que está detrás de cada uno de los movimientos del mercado. Y eso nos va a ayudar a ubicarnos sistemáticamente en el mercado, ¿sí? Eso nos recomienda Wyckoff y por supuesto, ¿no? Es como una persona que está detrás de bambalinas, dice en la teoría. Es como la persona, bambalinas es detrás del teatro, ¿no? Es como la que está en las sombras, manipulando, ¿sí? El precio, engañando. Primero me escapo por arriba, hago una falsa ruptura por la parte de arriba. Recuerdan que habíamos visto los canales laterales también en este curso. Vayan a ver el canal de los príncipes, perdón, el video en el canal de los príncipes del análisis técnico,
recuerdan, soportes y resistencias, y cómo eso conforma un canal, que es un canal lateral donde se está resolviendo esa guerra, literalmente, esa batalla entre los compradores y los vendedores, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se resuelve esa batalla, vamos a tener un movimiento, una tendencia alcista posterior a la resolución de ese canal o una tendencia bajista, ¿sí? Bien. El hombre compuesto, el compositing man, es el que está manipulando los precios desde la sombra, es decir, detrás de cada una de las velas japonesas o barras que nosotros vemos, ¿sí? Comprender esto, a nosotros como trader, nos da una gran ventaja si lo sabemos utilizar. Pero es un quebradero de cabeza, es un verdadero dolor de cabeza si nosotros no entendemos cómo el profesional utiliza la manipulación para llevar la cotización del activo hacia donde él considera que tiene que ir, de acuerdo a sus intereses, por supuesto, ¿sí? Entonces, es una ventaja porque si yo entiendo que Wyckoff es una estructura lateral, para que se entienda, es una estructura donde el precio se va a mantener en un rango, por encima tenemos una zona de oferta y por debajo tenemos una zona de compra. Yo sé que si en esa estructura lateral hay un falso rompimiento por arriba, yo sé que lo más probable es que el movimiento sea el contrario, porque esa ruptura está siendo realizada por el profesional, el compositing man. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esa información y tomar mejores decisiones en el mercado? ¿Sí? Sobre todo si vemos un lateral, traders cuya extensión de ese lateral no es lo suficientemente amplia para que esa primera ruptura sea muy al principio del canal. ¿Se entiende? Si es muy temprana esa falsa ruptura, ya tengo la idea de que eso no es una falsa ruptura, digamos, no es una ruptura de la resistencia, comenzaría una tendencia, porque el profesional, y acá vamos a esto al siguiente esquema, necesita ingresar en algo que Wyckoff denomina como estructura de acumulación. Y como es una estructura, traders, va a requerir tiempo de hacerla. Todas las fluctuaciones en el mercado, todas las acciones, en el caso nuestro, los futuros, ¿sí? Que son básicamente las cotizaciones que mayormente todo trader opera, tienen que estudiarse como si fuesen el resultado de las operaciones de un solo operador, ¿sí? Lo llamamos compositing man, que es el que manipula las acciones. Y vimos que esta es una desventaja si no conocemos la regla de juego, pero si lo conocemos, puede jugar a nuestro beneficio. ¿Está? Bien. ¿Por qué, traders, nosotros vamos a ser tan redundantes en el hecho de que cualquier proceso, cualquier canal lateral, nosotros lo vamos a identificar desde ahora como una estructura de Wyckoff? ¿Por qué, traders? Porque nosotros ahora, a partir de este video que ustedes están viendo, van a internalizar la idea de que el precio de un activo, la cotización de un activo, siempre, siempre, siempre se va a definir por el interés del dinero profesional. Realmente no importa, traders, si se van a dedicar a este modelo de negocio, no importa quién es el presidente de la compañía, no importa quién es el CEO de la compañía, no importa los resultados del semestre de esa compañía, no importa los resultados que presentó ese trimestre de la compañía, no importa eso, traders. Lo que importa es qué interés tiene el dinero profesional sobre ese activo. Punto. ¿Cómo voy a saber qué intereses tiene? O mirando el gráfico. ¿Sí? Entonces, el interés del dinero profesional básicamente es el siguiente: acumular al menor precio posible en estructuras de acumulación. Pero hay otro tipo de estructuras que se llaman de distribución, que es cuando nos están vendiendo lo que ellos ya compraron hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Y cuando ocurren esas estructuras de distribución, el interés del dinero profesional es vender al mayor precio posible. Por eso vamos a ver que en esas estructuras, sean de acumulación o distribución, no sabemos si ese canal lateral va a ser de acumulación o distribución. No lo sabemos hasta que se rompe. Podemos ir juntando piezas y tener indicios, por supuesto. Pero la confirmación es ya con el movimiento posterior, cuando inicia la tendencia. Vayan a ver el video de la reina del análisis técnico, la tendencia. ¿Sí? Ahí les enseñamos cómo marcar la tendencia a partir de 3 toques y no de 4, ¿no? Los que nos permiten tener una ventaja frente a la mayoría de traders en el mercado. Vayan a ver ese video. ¿Sí? Entonces yo voy a ver esa intención del profesional dentro de las estructuras que pueden ser de acumulación o de redistribución. Si es una acumulación, la estructura, perdón, la tendencia posterior a la estructura, ¿cuál va a ser? La tendencia alcista. Y si esa estructura de Wyckoff se termina resolviendo como una estructura, como un canal lateral que en realidad terminó siendo de distribución, la tendencia posterior, ¿cuál va a ser? Bajista. ¿Sí? Bien, porque el precio del activo solamente se va a mover, solamente va a ser alcista si el interés del dinero profesional está en precios más altos en ese activo.
Si no, no trader, ¿sí? Si no, no. Bien, esto tenemos que aceptarlo, internalizando de esta manera y nos va a ir mucho mejor en el mercado. Entonces, cuando vayamos ahora a la parte práctica, ustedes van a ver que permanentemente, y no importa el time frame, puede ser en diario, en semanal, en 4 horas, en 8 horas, en 15 minutos, en 5 minutos, en un segundo, no importa, hay estructura de Wyckoff en cualquier, porque el dinero profesional está en todo traders, en todos los activos y en todos los marcos de tiempo con los que se trabaja. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir a la práctica y lo van a ver. Entonces, el mercado se mueve en base a procesos de acumulación, de reacumulación, ¿sí? Ya vamos a ver por qué reacumulación, de distribución, que es en las partes altas, por supuesto, y de redistribución, que ahora vamos a ver ejemplos de ello. ¿Sí? El ABC con lo que nos tenemos que quedar el día de hoy, traders, es el siguiente. Miren, la cotización de cualquier activo financiero, las acciones de Apple, un futuro financiero, compañía, fondo de inversión, etcétera, 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 cualquier activo, materias primas, el petróleo, el oro, la plata, bla, 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 cualquier activo se va a mover en base a los intereses del dinero profesional, es decir, a los intereses de ese compositing man del que habla Wyckoff en su teoría, ¿sí? Que está detrás de bambalina. El profesional, este dinero profesional, el smart money, realiza procesos de acumulación. ¿Para qué? Es decir, este es fundamental, trader. ¿Para qué los realiza? Para comprar la menor cantidad, perdón, lo escribí mal, para comprar la mayor cantidad posible de ese activo al menor precio posible. Disculpen acá, mi perrito acaba de tirar una botella. Ese es el interés del profesional en cuanto a una acumulación. Entonces, de acá hasta que venga el fin del mundo, o el apocalipsis zombie, siempre van a existir movimientos de acumulación y de distribución en el mercado, porque el profesional los necesita, ¿se entiende? El profesional necesita un proceso, una estructura de Wyckoff para acumular, para comprar, ¿sí? Para comprar barato la mayor cantidad de ese activo, acciones de Apple, por ejemplo, al menor precio posible. Y va a haber distribución, ¿sí? De cualquier compañía, si vamos con el ejemplo de Apple, y las va a necesitar esa estructura para vender esos activos que compró antes, en el proceso de acumulación, al mayor precio posible. Cuando yo empecé en esto, trader, yo me hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué el profesional simplemente no compra a un determinado nivel y basta con eso? ¿Por qué no es suficiente que compre a un determinado nivel y listo? O ¿por qué no es suficiente que directamente cuando llega un tick, como hace todo trader de futuro, que llega a un determinado tick, venda todas sus posiciones? ¿Por qué no? Y puede ser una pregunta tonta, pero también ninguna pregunta lo es. Eso es cierto, ninguna pregunta es tonta. Pero quiero que se imaginen, traders, al profesional también, a la cuenta de un profesional como un portaavión. Esto lo ha aprendido un mentor. Como un portaavión. ¿Han visto los portaaviones? Ahora vamos a poner un ejemplo. Acá vamos a buscar. Creo que el más grande del mundo es el, hoy en día, ¿no? O es el portaavión Jetty Ford, si no me equivoco. Vamos a Google, que es el buscador más rápido y que mejor no funciona, por supuesto. Nada que ver. Ahí está, vamos a Google, ahora sí. Portaavión más grande del mundo. Creo que es el Ford Gerald. Ah, sí, ahí está. Bien, imagínense traders a la cuenta de un profesional. Mira, acá tiene una escala, ¿lo ven? Entra un Airbus A360 en la cubierta de este portaavión. Es el más grande del mundo, es una bestia literalmente. Y es norteamericano, por supuesto, ¿no? Imagínense la cuenta de un profesional así, a escala. Fíjense todos los aviones que entran en la pista, en la cubierta. ¿Sí? Miren el puente que tienen. El puente es esta zona, no la torre, como le dicen algunos, pero en realidad es el puente de mando. O sea, imagínense, no me estoy yendo de tema 3, de eso sea claro, porque imagínense un portaavión entrando a un puerto. ¿Qué necesita ese portaavión? Necesita profundidad, porque si no, ¿qué pasa? Encalla, queda estancado por el peso que tiene, por el tonelaje que tiene y porque las aguas son muy poco profundas. Entonces no puede acercarse a la orilla como cualquier bote pequeñito, ¿sí? Para empezar a doblar, esto es algo que lo había visto en un documental cuando era muy pequeño porque siempre me han interesado esas cosas, para empezar a virar, más específicamente como es el término de navegación, para empezar a virar un portaavión necesita hacer la maniobra muchísimos kilómetros antes del punto donde necesita doblar. Y ni hablar del frenado, ¿sí? Entonces, así se mueve un profesional, porque es tan grande el tamaño de la cuenta, es tan grande el poder de fuego, que si vendiera en un solo punto del mercado, por ejemplo, fuera, dale. Si vendiera, por ejemplo, en un solo punto del mercado, el precio de ese activo
que él compró en un proceso de acumulación más abajo, se le iría a los infiernos y perdería todo el dinero. ¿Se entiende? Por eso necesita ese proceso, ¿sí? En el tiempo de ir haciendo esa manipulación, porque necesita cambiar, en el caso de la distribución, necesita cambiar esos papelitos que compró en la acumulación. Cuando llega a la distribución, tiene que cambiar esos papelitos por dinero. Tiene que vendernos a nosotros el rebaño. Nosotros le entregamos dinero a cambio de esas acciones, de esos futuros. ¿Se entiende? Pensémoslo así desde un portaavión y van a entender muchas cosas y se les va a aclarar mucho. ¿Está? Bien, esto es lo que dijimos recién. Hay un problema. Nunca sabemos a ciencia cierta si nos encontramos ante un proceso de acumulación o de distribución. Pero a priori no vamos a saber las intenciones que tiene. Vamos a ver si es una distribución, una acumulación, una redistribución o una reacumulación. Una redistribución, disculpen, cuando ya el tema se resuelva. Traje un ejemplo, el de Apple, ¿sí? Que la vez pasada también lo habíamos visto nosotros, nada más que ahora vamos a eliminar todos los dibujitos, ¿sí? Para que sea mucho más claro. Bien, estoy en time frame de un día. ¿Bien? Vamos al principio de Apple, no sé cuándo será, pero bueno, vamos aquí al principio al principio de los tiempos, cuando estaba vivo Steve Jobs. ¿Dónde lo tiene? A ver. Bien, aquí. Vamos a empezar acá, para no ir tan atrás, ¿no? 1998. Miren el gráfico 3 y van a ver procesos de acumulación y de distribución. ¿Dónde está el rectángulo? Acá está, rectángulo. Bien. Proceso de distribución. ¿Sí? Prom. Caída brutal. ¿Sí? Aquí pueden ver muy pequeñito. Si le hacemos un zoom más fuerte a esto. Y si lo metemos en 4 horas todavía se ve mejor. Uy, ya se me acana. Bueno, vamos a dejar en diario, ¿no? Porque si no se me achica mucho ¿cómo es? Al achicar la temporalidad se me va de foco. Bien, sigamos. Bien, ahí estamos. Bien. Nuevamente nuestro rectángulo. Bien. Lateral, estructura de Wyckoff. ¿Sí? Esto se resolvió como una mini distribución. Si aquí hacemos zoom, tenemos una estructura de acumulación. Y aquí, estructura de distribución. ¿Lo ven? Acá se puede ver claramente la regla que compartimos en el video también de los canales laterales. Vayan a ver el video. Acá se puede ver esto que les voy a decir a continuación. Mientras más amplitud de tiempo tenga, ¿dónde veo esto? Bueno, mientras más tiempo dure el canal, ¿sí? Mientras más tiempo el precio esté resolviéndose en este canal lateral, la lucha entre la oferta y la demanda, mayor será el efecto. Recuerden, la causa, el lateral, que ahora lo vamos a decir Wyckoff, estructura de Wyckoff, desde ahora, mayor será el efecto. Y fíjense si no fue un efecto fuerte. Fíjense si no fue un efecto fuerte. Bien, ¿lo ven? Vamos viendo cómo se van cumpliendo también los que no. Esto es teoría, pero se ve en la práctica, ¿no? Aquí también vemos una estructura bastante interesante de si aquí fue acumulación, pum, despegó una estructura de tendencia alcista posterior. Aquí tenemos reacumulación, ¿lo ven? Reacumulación para nuevamente, ¿sí? Disparar una tendencia alcista, ¿lo ven? Pero ¿cuándo nosotros vamos a resolver qué fue una acumulación? Y cuando vemos la tendencia. Pero estando aquí, nosotros trabajando esa estructura lateral, vamos a tener indicios, ¿sí? Vamos a tener indicios. Y cuando rompan ellos la estructura, sea por arriba o por debajo, y hagan un pullback, como lo hicieron en este caso, esto es de manual en el caso del profesional, porque el profesional, como digo, es un portaavión trader, ¿sí? Entonces necesita siempre comprobar que en este caso la fuerza contraria a donde él quiere llegar el movimiento, la fuerza contraria, en este caso fue alcista, necesita comprobar que la oferta dejó de tener fuerza, por lo tanto rompe, baja a comprobar, ¿hay oferta? No hay, entonces me voy para arriba. Bien, seguimos, volvemos a nuestro cuadrado, a nuestro rectángulo, ¿sí? Seguimos, nueva estructura aquí también, pero bueno, vamos a marcar, estructura de Wyckoff, tendencia, aquí vemos una nueva estructura, un nuevo lateral, ¿sí? Sigo. El mercado permanentemente se mueve en estructuras de Wyckoff. Permanentemente, traders, permanentemente. Y así, miren, hoy estaba viendo, y bueno, ni hablar acá, no tenemos, bueno, ni hablar el día de este año, es todo, prácticamente todo Wyckoff, ¿lo ven? Creo que lo marcamos a este esquema, ¿no? La vez pasada.
¿sí? Falsa ruptura. Si acá hacemos en time frame de 4 horas y en 5 minutos y en 10 minutos, vamos a encontrar nuevas estructuras de Wyckoff dentro de la estructura mayor, ¿sí? Miren, el caso del oro, que está en máximos históricos también, miren, el caso del oro es súper obvio que estamos dentro de un canal lateral, es decir, dentro de una estructura de Wyckoff, Selling Climax, AR, ST, y se utilizan el cierre del Selling Climax y, bueno, la primera, acá se ve con el volumen, ¿sí? Selling Climax, se venden, acá la oferta vende todo, perdón, el profesional aumenta la demanda, la vende, cae como consecuencia de esa venta del profesional el precio, la cotización, el profesional le vuelve a meter un poquito de gasolina y sube a comprobar. Si este primer punto ya no tiene este segundo punto, perdón, ya no tiene la fuerza que tuvo en cuanto a demanda este primer punto, entonces ya ahí tiene marcado su área de trabajo el profesional, y esto lo compartimos también en el video de estructuras laterales. Vayan a ver el canal lateral, el video, ¿sí? Bien, ven cómo es toda una estructura, ¿sí? Y está usando el cierre del primer intento, ¿sí? Del selling climax, ¿sí? Lo está usando como la zona donde está controlando incluso al día de hoy el precio. Por eso yo vi muy interesante el día de hoy poder realizar justo, ¿sí? Aquí, que está atravesando la media móvil en time frame de 4 horas, ¿sí? ¿Lo ven? Este canal mini tendencia alcista, en el caso del oro, que viene respetándolo desde el 8 de abril. Y bueno, ahí justo se está apoyando en esa zona. Así que está muy interesante, una zona de trabajo muy interesante. El oro ahí lo dejo por si a alguno le interesa. Bien, pero quedémonos con esto, que es a lo que venimos. Está traders, todo el tiempo el mercado, las cotizaciones en el mercado de cualquier activo se va a ir moviendo dentro de esas zonas de acumulación y zona de distribución permanentemente, ¿sí? Esto son procesos reales, ocurren en todas las temporalidades y se presentan en todos los activos trader, en cualquier acción, porque el profesional está en todos los activos, ni hablar, ¿no? En el caso de los índices, ni hablar, súper manipulados, las criptos también súper manipuladas. O sea, el dinero profesional está en todos lados, y así, de esa visión de que es un solo hombre, nos ayuda a nosotros a ser más autodidacta con nuestro entendimiento en el mercado, y nos permite ver y entender también a ese profesional como si fuese un portaavión que no puede hacer lo que quiere, en el sentido de que claro que hace lo que quiere, pero ¿por qué está en esta estructura? ¿Por qué existen estas estructuras? Esto nosotros, a ver, acá lo vemos claro, nosotros no sabemos, ¿sí? Nosotros no sabemos si esto va a terminar siendo una estructura de acumulación, si rompe al alza, o si va a terminar siendo una estructura de distribución, si rompe a la baja el canal y se va a no sé, a cero, hasta donde el profesional considere que tiene que ir. En este caso el oro no va a ir a cero, no, pero se entiende lo que digo. Es un ejemplo. Hasta donde el interés del profesional lo determine, ¿sí? Y ahí va nuevamente a otra zona, a resolver como acumulación o como distribución, o como reacumulación o como redistribución. No lo sabemos. Tenemos indicios, como lo vemos acá en el caso del oro, pero no sabemos hasta que no se conforme esa tendencia, ¿sí? Vamos a unir piezas de acuerdo a lo que hace el profesional, como lo estamos diciendo aquí. Está usando el cierre de el primer intento del selling climax como, fíjense, para tenerlo controlado ahí, ven como aquí tenemos un primer, dentro de la estructura, ¿sí? Acá también lo controlaron, acá nuevamente lo pararon ahí al precio, aquí lo apoyaron y se fueron a la parte alta, y aquí también lo están haciendo exactamente ahora, al cierre de este primer intento de selling climax, ¿sí? Bien, dejamos acá proceso de acumulación y distribución traders, que es cómo se mueven las cotizaciones de cualquier activo en el mercado. Así que un nuevo video del curso de cero hasta donde vos quieras llegar, curso de trading real de cero hasta donde vos quieras llegar, sin edición, sin ningún tipo no nos guardamos nada, literalmente, no nos guardamos nada. Así que traders, les mando un saludo. Recuerden que estas herramientas son para que podamos elegir un lugar en el mercado, un bando, o estamos del bando del novato, pensando como novato, o estamos del lado del dinero profesional, que aunque no seamos profesionales, porque no lo somos aún, no dirigimos un fondo de inversión, no tenemos eso, pero sí podemos ser rentables. Eso es para cualquiera, ¿sí? Que esté dispuesto a pasar por el proceso y a tomar en cuenta las consideraciones y los cambios que tiene que hacer. Primero de mentalidad, después de visión, de operativa, entender estas herramientas, y vamos a seguir trayéndolo acá al canal para el que les sirva, ¿sí? Aportando valor a los que se están quedando a ver esto. Les mando un cariño muy grande, y a elegir un bando, a elegir un bando. ¿De qué bando estás vos? ¿De qué lado estás? Es tu decisión. Nos vemos, trader, en el siguiente video.